Soy una persona sencilla, soy una persona que ama One Piece, me encanta y lo que más me gusta son los misterios. Y es que sabemos que la serie está repleta de misterios por todos lados, tanto es así que voy a recopilar 500 misterios de One Piece para explicártelos. Y en el día de hoy comentaremos todos aquellos presentes en la saga de Arabasta. Importante decir que es saga, no arco, es decir, va más allá del tema del país de Arabasta. Por ejemplo, veremos algunos de Little Garden o incluso de Whiskey Peak. Te dejo directamente con el vídeo y solo pedirte que me dejes en los comentarios lo que quieras, escríbeme algo simplemente para que el vídeo vaya bien, ya luego si quieres dejar un like o una suscripción lo decides tú a tu juicio, pero un comentario, oye, viene bien, muchas gracias. El primer misterio y uno de los más importantes de toda la serie, uno de los mayores baits que nos hemos comido la comunidad de One Piece durante hace muchos años, no está bien dicho, pero se me ha entendido perfectamente. Vamos con Crocus. Crocus en su presentación, aparte de ser una de las mejores de One Piece, el anime es espectacular, es muy graciosa y muy divertida, pero se nos explica y se nos dice algo de la isla final, de la última isla. Se nos habla de Laugh Tale, pero no se llama Laugh Tale, se llama Raftel. Y es que en la traducción, debido a un error o no sé qué puñetas, lo que he comentado antes de la R y la L y tal, pues resulta que en vez de Raftel es Laugh Tale, y que claro, suenan parecido, pero no es lo mismo. Y da gracias a que no entendimos que era Laugh Tale, si no creo que hubiéramos averiguado bastante antes el nombre de la isla. Ya basta el spoiler que nos metió One Piece Stampede, que sí, que yo me acuerdo que cuando vi Laugh Tale escrito allí yo dije en el cine, hostia, esto está mal escrito, en verdad es Raftel, no sé por qué será esto. Y yo luego cuando vi el manga me quedé con una cara de payaso que ni Baggy, la verdad fue gracioso. Pero sí, el primer misterio es ¿dónde está Laugh Tale? ¿Qué es Laugh Tale? ¿Por qué Crocus dice que da igual que la línea que sigan porque llegarán a Laugh Tale, pero luego no tiene nada que ver porque necesitan los Poneglyph? Obviamente no le ibas a explicar a estos chavales lo de los Poneglyph, pero entiendo que era para meterlos a la aventura, ¿no? Pero bueno, Laugh Tale exactamente es un misterio, o sea, su ubicación, dónde está, porque nadie la ha encontrado, que dejó allí Roger, si dejó algo, que dejó allí Joy Boy, si dejó algo, que es el One Piece, todo está más o menos relacionado. Y es que este es uno de los mayores misterios de la obra, del cual creo que todo el mundo tenemos alguna teoría en la cabeza. Yo es que no tengo ninguna opción súper fija de decir es esto y punto, sé que está aquí, pero yo para mí una opción que me convence mucho es que esté detrás de la Red Line o dentro de la Red Line o alguna cosa de estas y tal, pero bueno, ya siendo Oda, vete tú a saber qué puñetas va a montar, aunque ya digo, yo tiro por el tema de la Red Line y tal, que no es una teoría propia como tal, pero oye, yo tiro por allí y eso. Y Crocus, por si fuera poco, no solamente nos muestra el misterio del Aftel, Raftel o como puñetas sea, sino que nos introduce la voluntad, nos introduce lo que podría ser la voluntad de Di y nos empieza a mencionar una especie de, no sé si plan, pero nos habla de la voluntad de Roger, ya que vemos a Crocus que en cierto momento dice: Roger, ¿es este el hombre al que estabas esperando? ¿Es Monkey D. Luffy el pirata al que tú estabas esperando? La pregunta es ¿para qué? O sea, la pregunta es ¿para qué? O sea, ¿para qué estaba esperando Roger a Luffy? O sea, ¿por qué Crocus dice que sí estaba esperando a alguien? ¿Es lo que mencionan en el manga, en el flashback de Oden, de que alguien le superaría? ¿Es eso a lo que se refiere? Pero la palabra esperando es como si necesitara que existiera. Es una persona que entiendo que estaba esperando con muchas ganas de que esa persona llegara. Y yo no sé si Roger, el tema de que alguien lo superara era algo como que esperaba con ganas. No estoy seguro del todo de que esto pueda ser así. Así que yo personalmente diría que esto no tiene por qué ser exactamente esto, o sea, no tiene por qué ser exactamente este diálogo, y creo que es uno de los misterios que más me interesa, ya que estas palabras se repiten varias veces. El tema de Shirohige le dice a Kurohige que no es el hombre que Roger estaba esperando, vemos que Shanks dice que Luffy dice las mismas palabras que el capitán. ¿Tiene algo que ver esto? Bueno, es posible, pero esto me parece uno de los mayores misterios, y Crocus en general es un personaje misterioso, obviamente porque viajó con Roger, llegó a Laugh Tale y descubrió todo. Creo que hizo muy bien Oda en presentarlo al principio de la obra, porque si lo hiciera ahora junto a Robin y junto a otros personajes, quizás se nos resolverían muchos misterios de la serie que Oda se quiere guardar. Y ahora muchísimo ojo, porque vamos con uno de los misterios que personalmente me parecen más interesantes, que más me gustan y que sobre todo me llevan a teorizar y me llevan a comentarte la siguiente cosa. Y es que cuando llegamos a Little Garden vemos un libro llamado Bragman, que parece ser que es como una especie de novela fantástica que revela, bueno,
ciertos relatos de ciertas personas, ciertos piratas, exploradores o bueno, personas que han viajado por el mundo, que cuentan ciertos relatos, ciertas historias, y el libro es conocido como Black Men, que significa hombres misteriosos, por lo cual al llamarse hombres misteriosos se entiende que todo lo que viene allí es simplemente una especie de novela fantástica o que básicamente es mentira. Y es que vemos aquí que hay una anotación de un señor llamado Lewis Arnott que menciona que descubrió Little Garden, y toda la isla que vemos allí vemos que realmente ese señor Lewis Arnott sí que la encontró y que lo que ponía en el libro por su parte era verdad. Y es que aquí voy a comentar una curiosidad y una teoría, y es que yo tengo la teoría de que este libro va a ser importante por una cosa que voy a mencionar justo al final de esto, pero yo tengo la teoría de que este libro era como una especie de recopilación de diferentes piratas, exploradores, viajeros del mundo, que había sido recopilada las partes más importantes, las aventuras más locas, las cosas más excepcionales, habían sido recopiladas en un libro y habían sido publicadas de manera de que todo el mundo pudiera llegar a conocer desde los pueblos de One Piece lo que es el mundo exterior y las maravillas y las barbaridades que hay por todo el mundo. Y es que esto creo que podría tener mucho sentido, ya que vemos que en One Piece obviamente no existe el internet, la gente no se entera de las cosas de fuera y viven un poco alejados de la realidad. Esto vemos que cuando ven una Akuma no Mi muchos no saben lo que es y tal, sobre todo fuera del nuevo mundo, y vemos como que es un mundo bastante distinto a las locuras que vamos viendo. De hecho no saben incluso la existencia de ciertas razas o incluso tienen ciertos prejuicios y cosas muy raras hacia ellas porque precisamente no los conocen. Y es que vemos que parece ser que Black Men pudiera ser una intención de los autores o de las personas que recopilaron esto de hacer que el mundo lo conociera. Pero yo aquí tengo la teoría de que el gobierno mundial se enteró de este libro, se dio cuenta de todo el problema que podría ser que la gente se enterara de todo esto, saliera al mar para verlo, e incluso me parece que en este libro pueden venir relatadas ciertas cosas que no son del todo buenas para el gobierno mundial, que pueden tratar temas, bueno, digamos, peliagudos, o hablar de ciertos detalles que a lo mejor no le gusten por el tema del siglo vacío, y el gobierno mundial, viendo que ya no podía erradicar ese libro, porque vete tú a saber dónde está ese libro y todo, y que si empezaban a erradicarlo de cierta manera que fuera muy notable, la gente se daría cuenta y empezarían a sospechar, pudiéndose ir abajo todo el plan del gobierno mundial. Por lo cual, para mí, lo que hizo el gobierno mundial fue este libro republicarlo, este libro publicarlo de nuevo y publicarlo con el nombre de Black Men, Hombres Mentirosos, y decir que era simplemente una novela fantástica. De esta manera, cuando en los años se queden los libros y se queden las historias y los relatos de que si había una isla de gigantes o una isla de no sé qué, una isla de no sé qué volador y tal, pues básicamente dirían que esto es como un cuento, el típico cuento que te contaban a ti de pequeño de las alubias que llegaba al cielo y tal y no sé qué, y que había un gigante y tal. Pues las cosas esas que son cuentos populares, pues estas cosas que nosotros tenemos como cuentos populares, querría hacer el gobierno mundial de que esas historias, que sí que son reales en el mundo de One Piece, nos diera, o sea, se hicieran creer al pueblo que eran solamente historias fantásticas. De esta manera, pues todo lo que se menciona allí, la gente no lo tomaría en serio, no se moverían de allí y vivirían un poco más apartados de la realidad. Y es que ya sabemos que cuanto menos sabe alguien, más fácil es controlarlo. Ah, y por cierto, que se me olvidaba, tengo una curiosidad muy importante sobre este libro, y es que no es la primera vez que aparece en One Piece, bueno, no es la primera sí es, no es la única vez que aparece en One Piece este libro en Little Garden, sino que vuelve a aparecer en otra parte. ¿Y sabes dónde? Es que aparece en Ohara. Y es que en Ohara, cuando están quemándolo todo y cuando están tirando los libros al lago y tal para salvarlos, vemos que uno de los libros que se ve claramente es el libro de Black Men, cosa que a mí personalmente se me hace muy raro que tú le pongas el nombre de Black Men, un libro que ya hemos visto encima en un sitio como Ohara, lo cual me da a entender que este libro es conocido por todo el mundo, que este libro realmente va a tener una importancia gigante y que este libro va a ser una auténtica locura. Y de hecho me gustaría en algún momento encontrar a Lewis Arnott, oír hablar de él, oír ciertos detalles, oír ciertas cosas de este libro y ver realmente todas las cosas que tiene este libro, de si son verdad, de si no, de qué cosas sí, qué cosas no, y toda la historia, porque yo estoy muy seguro que este libro en One Piece
va a tener una importancia muy grande. Y ahora que hemos mencionado el tema de Little Garden y tal, vemos que nada más llegar, cuando nos encontramos a Dorry y a Broggy, vemos que nos dicen algo bastante curioso, y es que mencionan, aparte de muchas cosas que podrían analizarse y sacarse teorías, nos dicen algo curioso, y es que nos hablan de un tal dios Elbaf. Y no se están refiriendo directamente a la Tierra, están hablando del dios Elbaf, cosa muy curiosa, porque si en algún momento tenemos que ir a Elbaf, que parece ser para mí bastante claro que tarde o temprano tenemos que llegar a Elbaf, seguramente más tarde que temprano, porque ahora mismo en Egghead todavía nos queda un poquito de cosas por hacer, pero en el momento en el que lleguemos a Elbaf, se me hace bastante curioso de si vamos a ver a alguien llamado dios Elbaf o alguien llamado Elbaf y que la Tierra le dé nombre a ese dios. Y me gustaría muchísimo ver quién es, ver qué forma tiene. Imaginemos que es Joy Boy, yo que sé, molaría muchísimo que Joy Boy sea realmente Elbaf y que se llamara Elbaf, sería totalmente espectacular, pero es muy posible que sea un guerrero muy poderoso, y tanto que la Tierra de los Gigantes le dio su propio nombre. También tenemos una cosa, y es que esto es una barbaridad, es una locura muy grande, y es que tenemos a Miss Golden Week, que es la niña esta que llevaba un sombrero y que llevaba una paleta y un pincel y pintaba dibujos y tal, esa niña que tenía una cosa que dibujaba cosas con colores, símbolos, y al final lo que hacía era como que te manipulaba la voluntad o algo así. Bien, pues muchos de vosotros pensaréis que esta niña tenía una Akuma no Mi, ¿verdad? Pues no la tiene. No, la cosa es que no tiene Akuma no Mi. ¿Y cómo hacía esto? No lo sé. No lo sé, o sea, no se sabe si esta habilidad es entrenada, heredada o qué puñetas es, pero resulta que estos símbolos y tal, pues de alguna manera son capaces de manipular a la gente, y no sabemos exactamente si son los símbolos, si es la pintura, si es la niña, qué pasa aquí, pero esta habilidad no es de una Akuma no Mi, cosa curiosa de narices. Y curioso de narices es también el último diálogo que tenemos de Dorry y Broggy, o de los últimos, y es que cuando se están yendo los Mugis y aparece el pez gigante ese, vemos que usan un ataque entre los dos como para reventar al bicho, y dicen que lo único que puede resistir ese ataque es la serpiente roja gigante. No, perdón, la serpiente roja gigante no, la serpiente bañada en sangre, ¿verdad? Es que tengo por aquí el diálogo. La serpiente bañada en sangre, la serpiente bañada en sangre, dicen la serpiente bañada en sangre. Esto también es algo bastante curioso. ¿A qué se refieren con la serpiente bañada en sangre? ¿Qué se están refiriendo? Aquí he encontrado varias teorías. La primera, y la que yo me creo más, es la Red Line, que la Red Line es capaz de resistir estos ataques. ¿Por qué? Porque es red, rojo, line, línea, se parece a una serpiente, envuelve todo, vale, podría ser perfectamente, a mí me encaja. Y luego también he encontrado otras teorías que hablan de Jormungandr, que es una serpiente gigante que daba vuelta al mundo, no sé qué, en la mitología nórdica. Si habéis jugado el God of War Kratos, sabéis el bicho ese gigante que era una serpiente que hacía y hablaba así, pero un poco extraño, depende, a veces ni yo mismo lo entendía, la verdad, pero bueno, el bicho ese, eso sería Jormungandr y tal. Y hay gente que se pregunta si este bicho va a existir en One Piece o solamente va a ser la Red Line. Siendo gigantes, siendo personajes nórdicos, para mí se me hace bastante lógico que pueda ser la Red Line y que esto sea una forma de llamarlo, que también es bastante curioso. Luego, pasando al arco de Drum, tenemos varias curiosidades, y es que una de ellas, y es que no me acordaba cuando estaba releyendo el arco, me he quedado un poco loco, es que vemos que dice Dalton que tiene como una deuda con el padre de Wapol, pero esto se queda ahí, o sea, no vemos nada. Sale Dalton diciendo: yo tenía una deuda con tu padre, tal, no sé qué, no sé cuánto, con el anterior rey, no sé qué, y al final pues no sabemos exactamente qué pasa. O sea, no tenemos nada, o sea, no tenemos nada de idea ni nada, y se me hace bastante curioso porque, oye, ¿por qué se mete esto si luego no se soluciona? Y Drum queda muy lejos, y Dalton no es un personaje que parece que vaya a tener demasiada importancia en la historia final, ni el padre de Wapol, ¿no? O sea, es curioso esto, pero me gustaría verlo mencionado de alguna manera, aunque igual a Oda se lo ha olvidado y lo pone más tarde, lo veo capaz. Lo que no veo capaz de no resolver es el misterio más grande que tiene Drum seguramente, y es la juventud de Kureha. Y es que Kureha dice siempre la frase de: ¿quieres saber el secreto de mi juventud? Frase que en principio tú dices: jaja, es gracioso porque se mantiene joven aunque tiene 140 años y ha sobrepasado la esperanza de vida de un personaje de One Piece. Es gracioso, pero luego lo analizas y dices: tenemos una fruta que es capaz de otorgar la juventud eterna. Y sí, yo estoy muy convencido de que sí. Y es que creo que Kureha es una persona que fue, bueno, que tuvo la operación de la juventud eterna, y que el anterior usuario de la OP se la hizo a ella, y que de esta manera se quedó así. Hay mucha gente que me dice: no sé, ella, no puede ser porque tiene 140 años y está mayor, y la juventud eterna no. Escúchame, la juventud eterna es que te detiene el envejecimiento. Si yo ya soy muy mayor y me hacen la operación, pues lo que pasa es que no puedo envejecer más. ¿Me puedo morir? Sí, obviamente, es juventud eterna, no vida eterna. Lo que pasa es que, claro, si me hacen la operación con 70 años no voy a rejuvenecer a 20, porque es juventud eterna. O sea, te quedas
en esa edad estancado, ya no envejeces, para adelante, para atrás ya no puedes tirar, hombre, eso es demasiado. Y es que me parece a mí que este puede ser el secreto más grande de Cureja. O sea, si Cureja siempre estaba diciendo esto y tal, a tono medio de broma, pues si quizás Cureja lo explicara, y seguramente yo creo que en algún momento lo explicará cuando alguien le pregunte o lo que sea y diga, oh, vale, te lo explico, dirá, sí, es que me han hecho la operación de la OPOP o algo así, y que lo explique bien y que nos explique cómo fue. Y creo que esta puede ser uno de los ejemplos y pistas más grandes de Oda, ya que digo que para mí hay algunos personajes que pueden tener esta operación. Creo que Lau no va a realizarla porque no creo que Oda se lo cargue para hacer la operación a nadie. Creo que para eso ya va a presentar ejemplos como puede ser la misma doctora Cureja o el mismo Im, bajo mi punto de vista, y que puede ser muy importante. Pero con Cureja hay más, ya que vemos que hay dos cosas interesantes, sobre todo cuando se está acabando el arco de Drum. Una de ellas es que menciona la voluntad de Di, y es que tú te pones a pensar y dices, ¿cómo sabe Cureja lo de la voluntad de Di? O sea, ¿esto qué sentido tiene? ¿De dónde se lo ha sacado Cureja? O sea, ¿cómo puñetas Cureja ha llegado a entender y a saber qué es la voluntad? Y es que no tiene ningún tipo de sentido. Es que tú lo piensas y que no tiene lógica. Y luego ya la otra cosa es que sabe el verdadero nombre de Roger. O sea, vemos que cuando se entendía que era Gold Roger, ella dice, ah, Goldie Roger. Dice Gold Roger, así que ahora te llaman así. Pues yo recuerdo cuando te llamaban Goldie Roger. Bueno, la cuestión, no me acuerdo cómo era el diálogo, pero eso, que le llama Goldie Roger. O sea, sabe el nombre de Roger también. ¿Por qué lo sabe? O sea, da a entender como que lo conoció, ¿no? O sea, yo entiendo que conoció a Roger. O sea, yo personalmente entiendo eso. Si no, no entiendo cómo puñetas pudo hacerlo. O sea, creo que la única opción lógica que le veo a esto es que ella en algún momento conociera a Roger, posiblemente fuera pirata, posiblemente incluso de los piratas Rocks, la veo bastante capaz, y que tenga la operación de la eterna juventud. Personaje que me parece que va a dar para muchísimo en One Piece. También en este arco las Akuma no Mi juegan un papel importante, ya que hay algunos misterios que están metidos un poco ahí disimuladamente, pero que cuando lo analizas a día de hoy te das cuenta de cosas muy raras. Y es que Chopper, cuando lo vemos que, bueno, adopta esas formas que adopta gracias a las Rumble Balls y que ahora ya no necesita, pero nos dice que, bueno, que gracias a las Rumble Balls es capaz de alterar la longitud de onda de su Akuma no Mi, lo que le lleva a diferentes transformaciones. Y esto es curioso, porque nos da a entender que las Akuma no Mi emiten ciertas ondas que pueden ser manipuladas para transformarte en una cosa más rara o una cosa más normal, una cosa diferente. Pero también es curioso cómo Chopper, uno, ha entendido esto, cómo lo sabe y sobre todo cómo ha creado las Rumble Balls. O sea, cómo él se da cuenta de esto y es capaz de crear una especie de cosa que manipule la onda de su fruta. O sea, esto es curioso de narices, pero muchísimo. Y es que creo que el tema de las ondas es clave para entender las frutas de One Piece y entender las Akuma no Mi exactamente de dónde vienen, cómo funcionan y todo esto. Y otra cosa importante es que en este arco tenemos que apareció Ace, no sé si había gente que lo recordaba, pero Ace estuvo por lo visto en Drum y estaba buscando a alguien y tal, y mencionan algo curioso, ya que dicen que en Drum ese día no nevó, y es raro porque siempre estaba nevando, y es que esto es algo que no se ha resuelto. Sé que muchos vais a pensar que por el despertar de la fruta de Ace, ya que las Logia parece ser que con su despertar pueden cambiar el clima. Sí, pero quiero decir, si Ace tenía la fruta despertada, no quiere decir que vaya a alterar el entorno de allí, porque no estaba activando su fruta, no la activó. O sea que yo no sé si simplemente con el despertar es capaz de cambiar eso. Esto querría decir que cuando vimos a Aokiji, por ejemplo, antes de entrar en Water 7, tendría que haber estado como el clima más congelado simplemente porque él estaba allí. Ya que quiero decir, si Ace se supone que tenía la fruta despertada, Aokiji muchísimo más. Por lo cual, yo qué sé, ¿os imagináis que quizás estaba preparando alguna especie de ataque de fuego, un Entei como el que preparó en la pelea contra Kurohige y lo tenía pues por allí en el aire o yo qué sé, y por eso era que no nevaba, y si se encontraba Kurohige rematarlo con ese ataque porque ya lo estaba esperando o algo así? Bueno, yo qué sé, son ya fumaditas y tal y cosas que no tienen mucha lógica en principio, pero es que se me hace muy curioso. Ya saliendo de Drum y llegando a Arabasta, tenemos que Vivi menciona algo curioso, y es que vemos una especie de gatos marinos o no sé qué, y dice Vivi que no les ataquen, que aunque se lo quieran comer, aunque necesiten comerse algo de carne y tal, que no ataquen a esos gatos porque en Arabasta son sagrados. Y es que esto es raro porque sí, en Arabasta tienen muchas figuras que son como muy sagradas y tal, y vemos que, oye, pues es muy egipcio y tal, y entiendo que los gatos en Egipto pues son
medio adorados y tal, pero ¿por qué en One Piece deciden hacer esto? ¿Por qué en One Piece deciden meter a los gatos marinos y no un gato normal? Esto es curioso porque me parece a mí que tiene toda la pinta de que Oda de alguna manera relaciona estos gatos con el siglo vacío, ya que no por nada metería este diálogo, porque luego en One Piece no ha vuelto a tener importancia. También en este arco se nos muestra por primera vez, de manera explicada, que es el Kairoseki, y es que se nos habla del Kairoseki, se nos dice que es una piedra que tiene como la energía del mar, que es capaz de anular las Akuma no Mi a los usuarios y tal, pero no sabemos de dónde viene, no sabemos nada, o sea, sí, sabemos que se fabrica en Wano y tal, pero no sabemos cómo se hace, quiero decir, yo no sé cómo una piedra transformarla en Kairoseki o cómo crearlo y tal, y no entendemos exactamente cuál es básicamente la función, o sea, no entendemos exactamente cómo hacen para poder crearlo. Sabemos que el Kairoseki es capaz de anular las Akuma no Mi e incluso despistar a reyes marinos para que no les puedan detectar y tal, pero quizás puede tener alguna función extra, no me extrañaría nada, ya que este material es muy posible que venga del siglo vacío, pero si este material se creó para las Akuma no Mi, o igual no, ¿qué función tiene? ¿Cómo se creó? Entonces está queriendo decir que las Akuma no Mi vienen desde hace muchísimo tiempo también. Vais a ver que quizás a lo largo de este vídeo vamos a entender muchas cosas de la Akuma no Mi. Y es que también Oda aprovechó para meternos aquí una cosa curiosa, y es que nos metió por primera vez un objeto que había consumido una Akuma no Mi, y es que tenemos al perro cañón, ese que creó Vegapunk o no sé qué puñetas hizo, y que consiguió mezclar un objeto con una Akuma no Mi, y esto a día de hoy no sabemos cómo ha sido, o sea, no lo sabemos, de momento estamos entrando en Egghead y de momento no lo sabemos, aunque espero yo que lo podamos saber en muy poco tiempo, ya que en este arco espero que se resuelvan mil misterios sobre esto y sobre todo de cosas relacionadas con Vegapunk. Y es que esto se me hace muy curioso, porque el hecho de llegar a mezclar una Zoan con un objeto y tal, no sabemos exactamente cuál es la idea, o sea, cómo fue el procedimiento, cómo se le ocurrió, cómo lo hizo, o sea, creo que esto en general son muchos misterios y van a ser resueltos en poco. Y pasando un poco a Crocodile, vamos con la primera pelea que tiene contra Luffy, ya que cuando le está metiendo tremenda paliza menciona como que en Arabasta hay una especie de río subterráneo o algo así que él puede detectar con su fruta o no sé qué, y esto es curioso porque se menciona pero no tiene ningún tipo de importancia, y es que es raro que Oda te meta eso, te hable de un río subterráneo y tal y no sé qué y no sé cuántos, y es bastante curioso. Y es que yo ya hice una teoría hablando sobre esto, hablando sobre los ríos que pueden tener dentro Arabasta, y te la voy a dejar por aquí. Es una teoría hablando de Plutón, y ya sé que en ese tiempo cuando hice la teoría Plutón se suponía que estaba en Arabasta, aunque vais a ver que en esta teoría, cuando no se sabía nada, ya os relacioné a Plutón con el arco de Wano y os lo relacioné con su territorio. Simplemente cambiad el que dejan el Plutón en Arabasta con que lo van a dejar en Wano, y vais a ver que aquí también podría haber como una especie de segundo Plutón o que fuera parte de eso. Ya me vais a llamar un poco loco, pero cuando veáis la teoría vais a ver que todo tiene mucho sentido, y yo personalmente estoy muy contento. Pero hablando de Plutón, tenemos uno de los misterios más grandes, y es que ¿por qué Crocodile conoce Plutón? O sea, ¿por qué sabe que Plutón está en Arabasta en teoría? ¿Por qué sabe tantas cosas? ¿Por qué sabe que de un disparo puede borrar una isla? O sea, ¿de dónde ha sacado esta información? O sea, es raro porque esta información la tienes que haber sacado de algún lugar muy específico, de algún texto antiguo, de alguna investigación, de alguien muy importante de antiguo, pero ¿algún pirata podría saber esto? No lo sé, o sea, ya he hecho teorías hablando del pasado de Crocodile, más o menos intentando explicar todas estas cosas, si me acuerdo te la dejaré también por aquí, pero la verdad es que no hay nada muy claro sobre este personaje. También tenemos que Zoro en este arco nos dice algo como que es capaz de escuchar el aliento de todas las cosas o algo así cuando está derrotando a Darth Bones, y es que esto me hace preguntarme, ¿Zoro es capaz de escuchar la voz de todas las cosas? ¿Es esto lo mismo? ¿Es algo distinto? ¿Es como que nota presencia pero no es capaz de escuchar sus voces realmente? Esto es algo que se nos tiene que explicar, porque si es así, Zoro lleva escuchando esto desde Arabasta. Vete tú a saber qué cosas ha escuchado y no nos ha dicho, o no nos ha querido decir porque es bobísimo y pues Oda no ha necesitado explicarlo. Y ahora vamos con un misterio barra teoría que os va a encantar, y es que tenemos a Chaka y a Pell que cuando están a punto de dar sus vidas básicamente para salvar el reino de Arabasta dicen la misma frase exacta, y os la leo, y es que dicen: yo soy la deidad guardiana de este país, el chacal. O bueno, Pell dice el halcón, el otro dice el chacal. Y dicen: aquel que destruye a los enemigos de la familia real. La frase es idéntica, en los dos casos, en las dos escenas es la misma. Y claro, viéndolas
las estatuas que están en la entrada del palacio de allí de Arabasta y todo el tema, vemos que hay un chacal y hay un halcón, cosa bastante curiosa porque, claro, quiero decir, esas estatuas llevan allí miles de años, por lo cual no tiene mucha lógica que las hayan construido simplemente por Chaka y por Pell. O sea que esto me hace entender que las Akuma no Mi de estos personajes parece ser que van de generación en generación en el mismo sitio de Arabasta, ya que cuando alguien muere entiendo que tendrán una Akuma no Mi cerca para poder regenerarla y tal, lo cual nos hace entender que Arabasta sabe cómo regenerar frutas y tal, incluso antes que nosotros, y que son un sitio que sí, que es muy antiguo y tal, pero que el tema es de igual pasa de familia en familia por parte de los Nefertari, y que estaría muy bien. Pero también me hace pensar algo, y es que si estas estatuas tienen miles y miles de años, ¿están diciendo que las Akuma no Mi tienen miles y miles de años? Ya que claro, esto se nos menciona, que Arabasta tiene miles de años, pero claro, estas estatuas también tienen que tenerlas porque se nos menciona que el Palacio de Alubarna fue construido hace 4000 años, lo cual quiere decir que estas estatuas es muy posible que lleven miles de años en One Piece. Y si llevan miles de años en One Piece, si llevan miles de años en Arabasta, ¿ya nos dice que vienen antes del siglo vacío o cómo es esto? Curioso. Y esto perdonadme que lo lea, pero es que es bastante texto y prefiero leerlo para no equivocarme en nada, porque vais a ver que es importante. Y es que Robin está leyendo el Poneglyph de Arabasta, aquel que se supone que había el arma ancestral Plutón, y luego le dice a Crocodile que no, que solo pone historia y tal, pero cuando está leyendo la historia vemos que dice que hay un calendario con fechas y tal, y menciona el calendario llamado Tenreki, que es el calendario del cielo, y luego da unas fechas de este calendario y tal, pero luego en Skypiea se nos menciona que hay otro calendario que no es el Tenreki y es el Kaienreki, que significa calendario del círculo de mar, y es que aún no sabemos por qué ha habido este cambio de calendario. Quiero decir, en un sitio hay un calendario, en el Skypiea hay otro, cada uno se llama de una manera, pero claro, ¿cada calendario marca una fecha distinta o cómo es esto? ¿Y por qué hay dos calendarios? ¿Por qué hubo un salto de uno a otro? ¿En qué momento empezó el calendario? Porque un calendario empieza a marcarse a partir de X momento. O sea, estos son muchísimas preguntas, es uno de los misterios que más me llama la atención en One Piece y que no sé exactamente cómo resolver. Pero siguiendo con esto, vemos que en este mismo diálogo vemos que da a entender Cobra que sabe perfectamente lo que pone en el Poneglyph y que pone también información de Plutón, que se lo podría haber dicho al mismo Crocodile, pero pone también que Robin le explica a Cobra que quiere, o sea, por qué quiere leer los Poneglyph. Vemos que le dice Robin a Cobra que quiere descifrar la historia antigua y tal y no sé qué, y en este momento Cobra se sorprende un montón y le dice algo así como: ¿estás diciendo que la historia antigua puede ser reconstruida? Eso es lo que pone en los Poneglyph, eso es lo que se guarda en ellos, y pone una cara de sorpresa. Y entonces dice, entonces ¿por qué nosotros? Y se queda ahí la cosa. Y se queda ahí la cosa, o sea, Cobra no sabía cuál es el propósito de los Poneglyph. O sea, no sabría exactamente cuál era y dice, entonces ¿por qué nosotros? Y se queda allí. No sabemos exactamente cuál era el propósito, o sea, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué quería decir Cobra con todo esto? ¿Por qué dice por qué nosotros? ¿Por qué nosotros qué? ¿A qué te referías, Cobra? O sea, no entiendo absolutamente nada, pero esto me encanta porque me parece que genera un montón de misterios que tendrá que resolver Vivi, porque Cobra está muerto, o sea, Cobra está dead. O sea, va a ser bastante complicado que Cobra pueda resolver estos misterios, pero bueno, vamos a tener fe, y vamos a tener fe en que Oda en algún momento de la vida pues dirá, oye, pues te lo voy a resolver, porque si no a mí me puede dar algo muy fuerte. Y ahora muchísimo ojo, muchísima atención, porque vamos con el último misterio, y el misterio con el que te he generado hype en el vídeo, porque te vas a quedar muy loco o loca posiblemente. Y es que el último misterio es ¿cómo sobrevivió Pell a la explosión? En verdad no es el último, ahora te digo el último de verdad, pero paremos un segundo, vamos a ver. ¿Cómo Pell sobrevivió a la explosión? O sea, hay mucha gente, yo también, que lo intentamos justificar diciendo, pues esto tiene que ser que tenía la Zoan despertada y esto es el poder de la fruta y que se ha salvado por eso y tal. Aún así, cuando hemos visto a Pell post-time skip, yo le veo muy bien. Yo quiero una fruta de estas porque casi que eres inmortal. O sea, casi que yo que sé, que a lo mejor un día te mastica un dragón, te escupe y te caga y sigues vivo. Sales de la mierda así y sales perfectamente. Esto es muy porro, porque la bomba esta se iba a cargar a Arabasta entera. Es una... pero pegó una explosión eso. Que yo qué sé, que parecía eso, parecía Cell, pareció a Cell cuando explotó en el planeta de Kaito. Kaito era, sí, Kaito, ¿verdad? Es que me baila ahí un poco el nombre de este personaje. Pero sí, que no entiendo yo cómo sobrevivió. Y ahora pasemos al último misterio, y es que tenemos que saber
que ponía en el poneglyph que encontraron Zoro y Chopper. Y es que Zoro y Chopper, cuando estaban por Arabasta, estaban por allí caminando tiki 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 tiki, y vemos que se encuentran un poneglyph, vemos que se lo encuentran, empiezan a mirarlo y ellos no entienden nada porque obviamente no saben leerlo. Y luego nos vamos de Arabasta y esto desaparece, esto no lo hemos vuelto a ver. Y es que este es uno de los grandes misterios, o lo sería, si es que no fuera relleno del anime. Relleno del anime, efectivamente. Es que esto os lo han colado dobladísimo. Sé que hay un montón de vídeos hablando de esto, intentando hacer teorías de este poneglyph y tal, y me enfado mucho porque esto no es canon, esto en el manga no existe, esto es Toei que lo metió y tal. O sea, que este poneglyph no existe, porque yo me veo también en los comentarios cada tanto tiempo, cada 2 meses, cada mes, alguien que me dice: oye Zeira, ¿por qué no teorizas del poneglyph este de Arabasta? Y yo en plan, ya me canso de decir que no es canon. O sea, no es canon, no existe. No existe. Ahora, he de decir que conociendo a Oda y conociendo a Toei, cuidado, porque en el anime ya se nos han colocado ciertos spoilers, he hablado de ellos en algunos vídeos y tal, y he comentado diferentes cosas, y es que veo a Oda capaz de volver a enviarnos a Arabasta, tener por ahí cualquier cosa, que vuelva a repetirse esta escena, pero en el manga, y que tengamos a un Chopper, a un Zoro, o a quien puñetas sea que se encuentre este poneglyph, y que marque ahí una cosa espectacular, súper importante, y que Robin lo pueda leer. Y es que no me extrañaría que este poneglyph sea algún tipo de spoiler que puedan meter más adelante en el anime, o sea, en el manga, porque no entiendo por qué lo metieron en el anime. O sea, no lo entiendo, de verdad, mi cabeza no es capaz de comprenderlo. Así que lo dejaremos en un misterio curioso, y sobre todo, hacerle entender a la gente que esto no es canon, por favor os lo pido. Ya sabes que si has visto algo en este vídeo que te haya gustado, aparte de esta carita fachera, el mejor youtuber, el más guapo, el mejor, el más sexy y el más humilde de toda la comunidad de One Piece con diferencia, le puedes dejar un pedazo de like al vídeo, suscribirte al canal para que, yo que sé, vean mis vídeos y todo eso, seguirme en Twitch, que es gratis, y eso, y te puedes suscribir y tal, Prime, no sé qué, no sé cuánto, que está muy bien. Ahora sí, nada más que decir, un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.